Buenas noches, les doy la bienvenida al módulo 4 de este programa de formación de evangelización en el mundo digital, que bueno, la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos me ha invitado cordialmente para poder apoyarlos en conocer un poquito más sobre el storytelling. Sé que ustedes han estado ya en anteriores módulos, ¿qué tal les ha ido? ¿Han podido atender los otros módulos? ¿Les ha ido bien? ¿Cómo ha sido? Bien, Espero pero que por sí. ejemplo, el módulo pasado yo tuve fallas con el internet y no lo pude captar todo y estaba buscando si había alguna grabación y veo que no subieron nada. Ya, eso que puedo conversarlo para que les pueda resolver esa duda o ese error técnico que quizás pueda haber estado, para que puedan tener grabaciones porque efectivamente sí se quedan grabadas. Y también tienen acceso al material. Hay una parte donde entran al link y tienen acceso al material también, que es el que voy a presentar en este momento. Bueno, somos, 12 personas aparentemente en el aula, bueno, 11 personas, pero voy a empezar de una vez para no, no demorar. Hoy día también, claro, quiero compartirles algunos videos, vamos a ver ejemplos con algunos videos, ejemplos para que puedan comprender más las bases del storytelling, pero apuntando también a la evangelización digital. El título es Conectando con la audiencia storytelling que da sentido. Esta frase que da sentido me hace pensar mucho también en el ámbito de la evangelización digital. Primero, bueno, me voy presentando. Yo soy diseñadora que, bueno, actualmente ejerzo de manera multidisciplinaria en muchas especialidades relacionadas con diseño. Actualmente soy consultora y directora de proyectos de diseño estratégico para diversas empresas. También soy docente, tengo experiencia docente en educación superior, lo que también me permite poder facilitar esta sesión de manera adecuada. También cuento con una trayectoria larga en asesoría y también trabajo en diseño y comunicaciones para diversas organizaciones eclesiales y educativas. Bueno, soy esposa y católica comprometida en lo personal. Bien, para poder ubicarnos en todo el contenido que vamos a hacer, lo he dividido en 5 partes principales. Son los 5 puntos claves que nos van a guiar a lo largo de toda esta presentación. En el primero es por qué contamos historias. Es muy interesante ver cómo funciona la mente humana al respecto. El poder de la emoción, vamos a ver cómo los sentimientos tienen, claro, una relevancia en nuestro día a día, en el storytelling en particular. Vamos a ver también la anatomía de la historia para poder saber cómo estructurar una historia a través del storytelling, entender cómo de adentro hacia afuera podemos ser más eficaces para comunicar y cómo sería la adaptación digital del storytelling. Bien, la primera pregunta o el primer tema es ¿por qué contamos historias? Bueno, ¿por qué nos gustan las historias, no? Cuando te cuentan un cuento, tú prestas atención, no es muy natural, es la forma fundamental en la que el ser humano procesa la realidad. Es más fácil conectar una historia con también momentos que tengan cohesión para que tú puedas también darle un propósito y una estructura a una experiencia, ¿no? Aquí pongo había una vez, ¿no? Se acordarán de los cuentos que nos van empezando diciendo había una vez. Los factores clave para una buena historia son sobre todo alrededor de por qué nosotros los seres humanos también aprendemos más con historias. Es que, bueno, dan sentido a la existencia. A través de los relatos, si hablamos de evangelización digital, logramos que el mensaje cristiano se vea como real, ¿no? No como algo abstracto, ¿no? A veces es un reto,
poder comunicar nuestra fe, nuestra propia experiencia de vida en el Señor, en Cristo. Y además, no solamente nuestra propia experiencia, sino también en sí los conceptos de la fe, que son muy abstractos. A lo largo de la historia, en la evangelización, por ejemplo, a través de las imágenes y los símbolos, es que se ha podido comunicar la fe. Y por eso también a la hora de lograrlo concretamente en un mensaje, termina siendo una labor muy particular al volver algo real como nuestra experiencia de fe pero a la vez abstracto a la hora de comunicarlo. Conectamos emocionalmente. Esta conexión nos va a permitir además generar empatía y compromiso y que resuene en el corazón de quien lo escucha. Queremos además inspirar y movilizar. No solo vamos a contar historias para educar, para evangelizar, implica también mover a los demás a la acción. Además, asegurar la retención de todo lo que se ha dicho en el storytelling va a ser más fácil, claro, a través del mismo storytelling de la historia, asegurar la retención y el interés. Como seres humanos, estamos realmente programados para prestar atención a los relatos que plantean una pregunta o un conflicto. Cuando vemos todos estos elementos, podemos concluir que contamos historias porque el relato es el puente más corto entre dos personas. Hace que el mensaje de la fe sea más cercano y accesible para todos. Vamos a aprender del maestro. Cuando empecé a armar este módulo del storytelling, rápidamente vino a mi mente, ¿quién es el que cuenta mejor las historias? Y de verdad, creo que nuestro Señor Jesucristo es el vivo ejemplo del profesional del storytelling. Él es capaz de captar nuestra atención y hacernos entender cómo ha sido incluso su vivencia con el Padre a través de distintas historias, ¿no? Recordando un poco del último evangelio sobre cómo también Él es el buen pastor y cómo nos habla de que Él es la puerta. Y todas las metáforas y símbolos que usan nos hacen sumergirnos también en la vida de fe. Así que vamos a aprender un poco de Él y de los momentos que Él vivió. Por ejemplo, cuando vemos este video que encontré, ustedes en lo posible, los que puedan participar, me van a comentar estos elementos. Primero vamos a ver y luego me van a comentar. Tienes que avanzar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás metiendo comida? La estoy llevando al mercado. Es un atajo. Es un lugar para adorar al Padre. No es un atajo. Déjame pasar. No. Déjame pasar. Retrocede y vete de aquí. Ahora. ¿Qué quiere pagar? Ya está. Eso es. Le falta uno más. Bien, gracias. ¿Qué sucede en este relato? ¿Alguno de ustedes me puede contestar, contar? No sé quién puede aprender su audio. Es el Una mujer. momento, hola, es el momento Sí, en hola, que, sí. es el momento en que, ¿cómo se llama Jesús está en la puerta entrando ya al templo y va, ¿cómo se llama? A llamar la atención a los vendedores y los va a sacar. Exacto, ¿no? Sí. Cómo retira a los vendedores del templo. Mm. ¿Y quién me puede decir cuáles son las emociones de los personajes? ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Cómo se sentía esa mujer? Mientras justamente yo, buenas noches, había estado Sí, viendo la serie por la tarde durante el almuerzo y la frustración que él sentía de que toda la gente lo había tomado más como una comercialización, el evento, no recuerdo el nombre, el evento del Sabbat creo, si es que no mal lo recuerdo,
sentía la frustración de Jesús de que no le creyeran lo que él decía, ¿no? De la casa del Padre, simplemente es para ir y adorar. Y él transmitía esa incomodidad que sentía hacia esos comerciantes que hasta yo en lo personal lo sentí. Cierto, ¿no? Ujú. Entonces, el elemento de emoción está presente, ¿no? Y es bastante intenso en la película. ¿Quién me podría decir cuál es el inicio, el conflicto y cuál es el punto central o clímax y la resolución, esos cuatro elementos? Luego vamos a hablar más de eso, pero a ver si los identifican. De este momento, ¿verdad? Claro, cuando ves ese Bueno, video, dices de esa historia, claro, de Jesús entrando al templo, cuando encuentra ese pequeño video que acabamos de ver, ¿cuál claro. es el inicio? Algo sí. El inicio es el momento justamente la indignación de parte de Jesús, ¿no? O sea, si bien, ¿cómo se llama? La mujer está entrando y dice que es un atajo, pero porque ahí ese es su conflicto, la muchacha quiere pasar porque es un atajo para ella, pero Jesús fuerte le dice, no, no es un atajo, es la casa de oración, ¿no? Entonces, Ujú. eso es algo que llama la atención. Incluso le dice, retírate, vete. Y lo habla fuerte, y lo habla directo, ¿no? Entonces, es un momento en que se le ve enojado. Normalmente siempre lo vemos a Jesús feliz, contento, todo eso, pero ahí lo vemos serio, serio, y pero enojado ya. Exacto, y hay un momento que es el conflicto, ¿no? En el cual hay esa tensión en la conversación. Sí, Y el punto central también se vuelve el momento en el cual, claro, le empieza a pedir que se retire y la persona le pregunta por qué, ¿no? Ese es el punto más alto o el clímax, que también se le menciona así, ¿no? Y la resolución es cuando, claro, la mujer se retira y él también deja la conversación, ¿no? Esos elementos son los que vamos a ver también como parte del storytelling. Este es otro, pero es una parábola. Vamos a verla y también van a ir respondiendo dónde están esos elementos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el joven respondió, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo, Sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. Entonces, aquí además hay una historia. Jesús nos está contando una historia para poder hacernos entender algo más trascendente, ¿no? ¿Qué sucede en este relato, en este storytelling que ha hecho Jesús? ¿Cómo es esta parábola de los dos hijos? ¿Quién quiere responder? Bueno, ya que nadie se anima, es el momento en el que Sí. es el momento en que, ¿cómo se llama? Le está dando una lección de repente por la imagen que veo a los que están detrás, ¿no? Pero le cuenta de que algunos, el primero, pues le pidió algo, pero dijo que no. Y sin embargo, ¿cómo se llama? Eh, sin embargo, ¿cómo se llama? Luego lo hizo, ¿no? Sí, Otro esa es punto, la parábola de los dos hijos. sí. Sí, ¿qué más querías decir? En particular, a mí esto me hace recordar a los profetas, o sea, muchos de los profetas
Dios les hablaba y les decía, pues, ¿cómo se llama? Ve a tal lugar y ellos decían, no, como Jonás, ¿no? Ve al sur y él se fue para el norte. Entonces, Sí, a mí se me hace recordar eso, sin embargo, al final termina cumpliendo lo que Dios le pide, ¿no? Entonces, la emoción de pronto eh, que tienen los dos jóvenes, ¿no? O sea, los dos que recibieron el mensaje, ¿no? Que es distinto, ¿no? A pesar de que dicen que sí, pero luego, o dicen que no, pero su acción es otra, ¿no? La actitud. sí. Y aunque aquí no es tan notoria, pero ¿cuáles son las emociones de los personajes? Buenas noches. Entre Mi nombre es David, ¿qué tal? Entre las emociones que Manches. podemos notar es confusión y quizás muchas veces podría verse también inseguridad, pues, ¿no? Seguridad. Y como resolución podría ser también que al final era cumplir la voluntad de Dios, pues, ¿no? Uno de ellos ha dicho que no, pero se arrepintió y cumplió la voluntad de Dios. Mientras que el otro dijo sí voy y al final no fue, ¿no? Sí. Claro, y ahí para cerrar, digamos, para el momento de la resolución, Jesús hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su Padre, ¿no? Y nos hace regresar sobre la historia y al ver cómo ha sido el conflicto, el punto central, también se entiende la historia, ¿no? Así, bueno, de verdad que Jesús suele ser, en verdad es muy bueno para hacer storytelling, ¿no? Bueno, para nosotros a la hora de construir el storytelling, claro, si bien hablamos de este contar historias y que vemos que Jesús nos muestra también el ejemplo ahí, ¿no? De cómo hacer historias, somos en verdad bien planos o medios aburridos también nosotros para poder comunicar, ¿no? Qué rica y qué especial puede ser la vivencia de fe de cada uno, pero a la hora de comunicar, bueno, es algo que a veces es muy simple, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? La mayoría de las cuentas católicas dicen que hacen, por ejemplo, hay misa a las 12:30, ¿no? O, o cómo lo hacen, con un coro nuevo, ¿no? Hay un coro nuevo, ¿no? Pero en realidad lo que conecta con las personas es el porqué, lo que hay detrás, ¿no? Es el porqué del anuncio, ¿no? El testimonio del encuentro personal con Cristo. Eso es lo que realmente va a conectar más. El otro día yo me fui a la parroquia y estaba también en ese ambiente y pensaba, ¿no? En realidad de toda la vida parroquial se pueden hacer historias interesantes. Hay que buscar entonces más bien algo que genere conexión, no algo tan plano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No invites a un retiro de jóvenes, o sea, no digas, hay un retiro de jóvenes, ¿no? Sino más bien el por qué, ¿no? Cuenta la historia de alguien que sentía un vacío y encontró un propósito y eso lo van a ver, por ejemplo, cuando a veces el padre dice avisos parroquiales, ¿no? Que vengan a contar de los que están, y los que quieren invitar para el retiro que va a haber, ¿no? Y a veces cuando viene una persona y empieza a contar un poco o una parte pequeña de su testimonio, porque claro, no da tanto tiempo para después de la misa, la gente empieza a prestar un poco más de atención a que digan, la próxima semana hay un retiro, ¿no? Para mujeres y va a ser en tal lugar, ¿no? Las inscripciones a la puerta de la parroquia, ¿no? Entonces es muy frío también, pero si cuentas algo que una persona experimentó así en primera persona, ya tiene más vida incluso, ¿no? Nos transmite también la razón por la cual hacemos las cosas, ¿no? Evangelizamos porque hemos descubierto que la vida tiene sentido en Cristo y no podemos callarlo, tenemos que decirlo, ¿no? Eso es como el querigma, ¿no? El anuncio, ¿no? Jesús le dice a los apóstoles,
y hacer discípulos a todos, ¿no? Y nosotros también cuando evangelizamos, como hacemos evangelización digital, ese es el motivo, ¿no? Estamos anunciando a Cristo, o sea, lo hacemos a través de diversos modos, formas, ¿no? De nuestra creatividad, de las distintas situaciones y contextos en los que estamos, pero finalmente ese viene a ser el corazón y el núcleo de todo. Claro, si nosotros nos hubiéramos encontrado con la hermosa verdad del Evangelio, claro, o sea, ¿dónde habría realmente la necesidad por nuestra parte de comunicarnos? ¿No? Luego voy a hablar de eso más al final. Bueno, el otro día, como les decía, estaba o sea, por la parroquia y mi sobrina, claro, va a empezar la primera comunión, o sea, la preparación de la primera comunión, ¿no? Y pude, estar en misa con mi hermano y mi cuñada, ¿no? Y ella ahí adelante, ¿no? Y les cuento esta historia porque realmente es una historia que cualquiera de nosotros podría vivir, ¿no? Y dije, bueno, voy simplemente a pensar, claro, en este momento tan, que para mí es bonito, es especial, pero lo voy a contar en 14 segundos, ¿no? O esta experiencia, y lo voy a unir quizás a una intención, ¿no? La intención de avisar que ya iniciaron las catequesis de primera comunión. Solo que quiero regresar para poder empezar el video. ¿Qué sabe? Ya empezaron las catequesis en primera comunión en la parroquia Ibi. Hola, ¿qué estás haciendo por aquí? Valentina ha empezado su catequesis. Pero, ¿qué sabe? Ya empezaron las catequesis en primera comunión en la parroquia Ibi. Entonces, en realidad, claro, desde una situación tan cotidiana, tan simple, ¿no? Un encuentro y que pueda yo enlazarlo con una comunicación, con un aviso, ¿no? En lugar de hacer un aviso, ya iniciaron las parroquias un aviso, pero ya inició en la parroquia la catequesis, ¿no? Como o esos típicos anuncios que hay. En 14 segundos he podido contar una historia que puede conectar más con la realidad de muchas personas, ¿no? Es más natural y simple además, ¿no? El storytelling en la evangelización digital nos da la posibilidad de tener un nivel de comunicación menos artificial y más cotidiano, ¿no? Es más cercano a la experiencia humana y tiene todos los elementos necesarios para establecer la relación con los interlocutores sin tener que tener una estructura muy pensada, ¿no? Ahí no estás diagramando que si el tamaño de la letra, el fondo, ¿no? De un aviso, ¿no? Sino que estás realmente haciendo algo muy libre, ¿no? Contando una historia. Bueno, entendiendo también, claro, la razón por las cuales contamos historias y cómo funciona en nosotros el poder escuchar historias y cómo también resuena en cuanto también la evangelización, vamos a ver el segundo punto, que es el poder de la emoción, ¿no? Como hemos visto, la emoción es poderosa, la emoción es la que conecta. El cerebro humano prefiere una historia antes que una lista de normas. Eso también nos lo enseña Jesús. Cada vez que contaba una de sus parábolas en una historia, les enseñaba a la gente cómo vivir, o sea, les enseñaba a la gente cómo era la voluntad del Padre, pero no les decía, no les daba el decálogo, ¿no? Les contaba historias y la gente entendía, ¿no? Por ejemplo, en esa parábola de los dos hijos, ahí automáticamente entendemos que realmente hacer la voluntad del Padre es hacerla, no solamente de palabras, sino de obra. Entonces, todo eso lo hemos aprendido a través de un montón de historias que Él nos ha contado. Eso hace que pensemos que, claro, él nos ha enseñado que, claro, la base para que cualquier persona pueda realmente incluso entender las verdades divinas son a través de historias que emocionen, ¿no? Pónganse a pensar en la historia de el hijo pródigo, ¿no? Esa es casi así para llorar, ¿no? Te imaginas toda la historia, ¿no? Que el hijo se fue, que perdió todo y que el padre lo ve llegar y lo quiere abrazar, que quiere hacer un gran banquete. Entonces, te imaginas toda esa historia y es emocionante, ¿no? Y en realidad, claro, cada capítulo del Evangelio tiene su intensidad,
Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer lo mismo? ¿Cómo vamos a construir historias que emocionen, ¿no? La vida cristiana debería ser algo dinámico, ¿no? Realmente que toque el corazón. Tenemos que combinar la estructura técnica con la profundidad espiritual, ¿no? El aspecto de la profundidad espiritual siempre nos va a acompañar porque nuestra fe es viva, ¿no? Cristo está vivo. Pero hay algunos elementos técnicos que podrían ayudarnos, sobre todo para desarrollar el storytelling en plataformas digitales, en redes sociales. Por ejemplo, básicamente, cuando hablamos incluso de comunicación, del ámbito de comunicación, vamos a darnos cuenta que el mensaje, claro, nosotros lo emitimos con una intención, pero y que tiene un objetivo, pero además depende mucho del que lo va a recibir, si puede además entender lo que nosotros le estamos diciendo de manera adecuada, también de acuerdo a su realidad. Y es donde decimos, claro, que la comunicación que vamos a establecer con la otra persona tiene que ser aceptada fácilmente, ¿no? Además, la aceptabilidad, que es este nombre de la capacidad de la comunicación para ser recibida, validada y considerada relevante, claro, tiene su fundamento también a qué público nos estamos dirigiendo. En este contexto de la evangelización digital y el storytelling se fundamenta en los siguientes pilares. La resonancia emocional. El mensaje es aceptable cuando logra resonar emocionalmente con el destinatario. No va a resonar emocionalmente igual que con un joven, que con una persona adulta, ¿no? Con alguien que de repente ustedes, bueno, los que quizás tengan familia, tienen hijos, saben que, claro, es la clásica incluso, ¿no? En los avisos, ¿no? Apelar a los sentimientos que tienen los padres con los hijos, ¿no? Y eso también hace Jesús varias veces en sus parábolas. Por eso la gente lo logra entender, logra conectar la emoción. O sea, yo como conecto, como el padre extraña al hijo, aunque el hijo haya sido un bandido, ¿no? Si regresa a la casa así igual, mal, igual, yo extraño a mi hijo, ¿no? Quiero que regrese, ¿no? Entonces, a través de esa historia, la gente puede entenderlo porque tiene la misma vivencia. Entonces, no va a conectar, claro, el mensaje con alguien que de repente no tenga la misma vivencia que nosotros estamos transmitiendo. Otro aspecto es la autenticidad y la claridad. Para que un mensaje sea aceptado, tiene que ser percibido como auténtico, como verdadero, claro y directo, ¿no? Algo que también se da cuando al inicio generamos comunicación es que hay muchas cosas que podríamos decir o se nos vienen a la mente varias ideas o hay una mezcla de conceptos y detalles. Pero mientras más claros, más simples y directos podamos ser, como quien dice, vayamos al grano, es cuando también se puede entender más. Es más, cuando se percibe algo auténtico. Se tiende a rechazar contenidos que se sienten artificiales. Es más, hoy en día, por ejemplo, en el tratamiento fotográfico de imágenes en redes sociales, cada vez se está alejando más de lo que es esta onda así totalmente estética, ¿no? Sino que se está buscando algo, la experiencia real, ¿no? Porque ya la inteligencia artificial te hace todo así perfectísimo, ¿no? Entonces ya eso no es humano, ¿no? Lo humano es el rostro que se ve arrugado, que se ve con manchas, ¿no? Eso es lo real. Entonces, la gente mientras vea lo real es que va a conectar mejor. Por ello, la honestidad de relato es lo que permite una conexión real, lo que es verdadero, ¿no? La accesibilidad y cercanía es otro factor. Aquí se trata de que el mensaje sea cercano y accesible para diversos públicos. La aceptabilidad aumenta cuando se adaptan a las características y necesidades específicas de la audiencia, que básicamente es también de lo que les he hablado desde el principio. Cada público tiene sus características y necesidades específicas. A algunos les va a interesar, lógicamente, algo más que otro, ¿no? Si alguien tiene un hijo adolescente y no tiene hijos pequeños, probablemente... Bueno, si ya pasaron la primera comunión, va a estar pensando más en la confirmación, ¿no? Va a estar prestando más atención a cuando inician más la confirmación que la primera comunión, por hacer un ejemplo muy simple. Pero en realidad
cada persona también va a conectar desde su realidad y el momento en que está viviendo. Algo que se destaca actualmente cuando se habla de cómo dirigirnos a un público a la hora de establecer una comunicación es de que ya no solamente se trata de, bueno, quiero dirigirme a un público de mujeres que son mamás, ¿no? Y que además vienen a la parroquia normalmente entre semana, ¿no? Sino que además también nos preocupamos de ver algunos detalles, algunas adicionales a los perfiles. Hoy en día se habla que más se trata de comunidades o perfiles de consumidores con las mismas características, porque de repente nosotros queremos invitar a una adoración eucarística, pero nos vamos a dar que en la adoración eucarística no prima quizás, si bien, aunque veamos de repente que hay pan más señoras, vamos a tratar de ver atrás qué es lo que atrae, ¿no? Evidentemente es la oración, pero la oración y esta sensibilidad a la oración no atrae por igual a todas las personas. Las personas que suelen ser asiduas de la adoración eucarística tienen ciertos perfiles, ¿no? Son más dadas quizás a la introspección, a tener estos grupos que rezan juntos. Entonces, puede ser que incluso, claro, tanto un varón como una señora como quizás un niño, ¿no? Podría tener la misma sensibilidad al querer acercarse a una oración eucarística. Y claro, no solamente estamos hablando de un perfil límite, sino que hablamos ya de preferencias, ¿no? Entonces, las características y necesidades van mucho hoy en día, si nos damos cuenta, sobre todo en las preferencias. Entonces, claro, bajo este aspecto y bajo estos pilares es que se funda la aceptabilidad, ¿no? Cuánto también las personas, lo que hacemos realmente va a llegar a ellas en autenticidad, en emociones, también que tenga realmente sus códigos, ¿no? Por eso es que muchas veces dicen, ya, la comunicación para jóvenes, claro, tiene que ser dinámica, tiene que tener algo de divertido, tiene que mostrar algo que sea propio del mundo de los jóvenes, porque específicamente, si no es así, no van a sentir que es para ellos. Otro aspecto técnico que podemos considerar, que esto también los cineastas lo saben, por eso vamos a ver algunos ejemplos de película, porque ya que vamos a hacer soportes audiovisuales para contar nuestro storytelling en redes sociales, también tenemos que ver que hay alternativas y estos son los tipos de relatos. El tipo de relato se puede dividir entre lineal y no lineal. Es muy fácil de entender esto porque los que son lineales son los que nos cuentan los hechos en orden, ¿no? Pasado, presente, futuro. Es la estructura más tradicional. Sigue un orden de personajes, conflicto y resolución, ¿no? Hoy me levanté a la mañana, ¿no? Y me puse a rezar, miré el cielo y me maravillé de la creación, y luego salí a trabajar, ¿no? Es una secuencia lógica, ¿no? Es ideal para testimonios de conversión paso a paso, ¿no? Cuando cuento una historia de una comunidad parroquial desde su fundación hasta hoy, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, una story de Instagram que muestra el montaje de un evento benéfico desde la mañana hasta el resultado final en la noche, ¿no? De repente, claro, como estas versiones que son rápidas, donde, claro, aparece todo en un minuto, ¿no? Desde la mañana hasta la noche. Entonces, eso es lineal, el tipo de relato lineal es el más típico y tradicional. Pero existen otros que ustedes, claro, si recuerdan, y lo voy a hacer recordar, en muchos audiovisuales o películas se dan. El no lineal, claro, es donde el tiempo se fragmenta o se altera para generar un mayor impacto, ¿no? No es simplemente por hacerlo así, así, sino que realmente lo que va a producir también es momentos sorprendentes, ¿no? Esto es lo que nosotros también tenemos que recurrir a la sorpresa. Podemos captar atención en 3 segundos en un video digital. Vamos a ver que hay tipos de video no lineal. Está por ejemplo, el in media res, ¿no? Que es una definición propia también que usan los cineastas, que es hacia la mitad de las cosas, ¿no? La historia comienza en el punto de mayor tensión o conflicto y luego
retrocede para explicar cómo se llegó ahí, ¿no? Por ejemplo, empezar un video con alguien llorando de alegría en un encuentro espiritual, ¿no? Que ese fue el fruto, digamos, o de alguna manera, claro, no el fruto exactamente, pero sí cómo la persona lo vivió, ¿no? Que lo vivió y luego contar, claro qué vacío sentía semanas atrás, ¿no? Es lo que ha vivido en el retiro, pero cómo estaba hace unas semanas. Entonces, no estás empezando desde el momento de cómo se sentía semanas atrás y luego el retiro, sino es al revés. Eh, de lo que se trata en su variedad es de mostrar el momento de mayor tensión, el momento como más culmen en un momento que puede ser el de mayor emoción y luego explicas por qué ha sido el de la emoción. Luego está el flashback, que es se le dice también analepsis. El flashback, de repente ustedes lo han escuchado, es el relato que salta al pasado para aportar información crucial que da sentido al presente. Por ejemplo, mostrar un laico comprometido hoy y hacer un breve corte a su infancia para entender de dónde viene su vocación de servicio, ¿no? O de repente mostrar un sacerdote y qué recuerda, ¿no? Yo cuando era niño, ¿no? Entonces hace el flashback, ¿no? Recuerda cuando era pequeño. Ese sí lo deben haber visto que lo deben haber aplicado pues en varias películas. El flash forward o prolepsis más bien es diferente, ¿no? Se muestra un vistazo del futuro, no es hacia adelante o de la meta final antes de tiempo. Es decir, no se ve hacia el pasado, sino se ve hasta el futuro, ¿no? Mostrar la alegría de un joven ya graduado de un programa de formación antes de narrar el esfuerzo y las dudas que tuvo durante el curso. Entonces se ve como primero ya como el futuro y luego se explica cómo se llegó ahí también. Luego de las historias paralelas, ¿no? Ese es un recurso también bastante usado, ¿no? Se cuentan dos o más historias que ocurren al mismo tiempo y que terminan uniéndose por un tema común. Se puede usar con dos cuadros, ¿no? Es decir, el mismo audiovisual, pero está dividido en dos lados. Y ahí van narrándose cada una de las historias y que coinciden en algún momento. Por ejemplo, mostrar simultáneamente a un joven en Lima y otro en una provincia distinta, ambos buscando el sentido de su vida para concluir que el mensaje de la fe los une a pesar de la distancia. Para entenderlo mejor, les he puesto algunos ejemplos por aquí, ¿no? Vamos a ver en un ejemplo de flashback, del primero bueno, el segundo que les dije. Hola, mi nombre es Marquitos. Tengo 10 años. Mi mamá conoció a mi papá cuando salió de la cárcel. Mi nacimiento no fue esperado. Mis padres drogadictos y mi hermanita sufriendo de la falta de amor y cariño. Yo soy Michelle. Lo que más me dolió fue no tener el amor de unos padres. Crecer en una familia donde la violencia y las drogas era lo único que existía. Vivíamos en las peores condiciones. Un día, mientras jugaba, vimos que se llevaron a mi papá por el exceso de la droga. Con mis ojos vi cómo mi papá golpeaba a mi mamá hasta dejarla sangrando en el piso. Esto destruyó mi corazón. Fue tanto el dolor que se causaron entre ellos que decidieron separarse. Yo quería jugar con papá, pero cuando él se drogaba, se olvidaba de mí. Yo quería tener una familia feliz, sentir el abrazo de papá
y escuchar la dulce voz de mamá diciendo te amo. Solo tenía 7 años y ya deseaba morir. Yo sabía que mi papá me amaba, pero no sabía cómo demostrarlo. Solo te repetía la misma historia que él vivió. Un día vimos a mamá y jamás regresó. Cada día veíamos la puerta esperando que volviera. Mi papá lloró y cada día nos hundía más. Esta decisión cambió nuestra vida para siempre. Nunca pensé que mis papás regresarían, que se volvieran a amar. Y fuéramos una familia feliz. Gracias a la transformación de mis padres, tenemos una nueva vida. Somos un milagro. Jesús hizo mi sueño realidad. Cada niño tiene una historia que contar. Tiene un final feliz. Gracias a Jesús. Entonces, eh, aquí en esta historia tan conmovedora, vemos cómo se aplica el flashback, ¿no? Recuerdan que el relato comienza presentándonos a los personajes, ¿no? En su realidad de felicidad y fe, pero regresa, ¿no? A esos flashbacks crudos para mostrar el pasado de violencia y drogas, ¿no? Porque claro, están hablando los niños desde ahora, pero están contando una historia que estuvo en el pasado. Este corto atrapa desde el inicio porque plantea una transformación radical que el espectador necesita entender. No hay una conexión emocional alta, no hay contraste entre el antes, la oscuridad del conflicto y el después, que es luz y resolución. Es lo que toca el corazón del público, tanto joven como adulto. Participemos un ratito. ¿Quién quiere decir o responder qué fue lo primero que les llamó la atención? El que quiera, nomás que prenda su micrófono y hable nada más. ¿O cuál creen que es el conflicto, digamos, el conflicto que se presenta? Hay toda una historia sobre cómo es la recuperación de las personas también del mundo de las drogas. Esa es una narrativa que también, bueno, es bastante impactante, ¿no? Como una persona también con la ayuda de la fe puede iniciar un camino de cambio tan radical en su vida. Claro, es crear toda una historia, ¿no? Una historia y eso es lo que a mí me llama la atención, es
no solamente los personajes, cómo se llama eh, cómo se llama el lugar, mm, me imagino que quien hizo la historia ya más o menos sabía que iba a empezar con un flashback y luego iba a terminar en cómo se llama dando la reflexión de que esto puede haber un cambio, ¿no? Al principio, claro, a mí lo que me jaló fueron los niños, ¿no? Me conmueve los niños, ¿no? Cómo les duele y les afecta a ellos, ¿no? Entonces, desde ahí ya es algo que impacta. Sí, claro, es un elemento donde lo real permite la conexión, la autenticidad, ¿no? Porque es real que los niños, claro, cuando los padres a veces hasta inconscientemente, digamos, no responden a sus necesidades, ellos van reflejando todo eso, ¿no? Ese es uno de los ejes de la narrativa más fuertes que hay, ¿no? Bueno, de verdad, una historia muy, muy conmovedora, pero y a nosotros nos sirve también para que recordemos cómo aplicar el flashback. Ahora vamos a ver un ejemplo de flash forward. What's wrong, Teach? Un ratito On this day, voy a poner los subtítulos. Un momentito que estoy viendo el tema de la traducción. Y aquí ya deberían salir. A ver. what's wrong, Teach? It's just I've been waiting on this day for my entire life. I thought I'd feel different. I heard this story about a fish. He swims up to this older fish and says, I'm trying to find this thing they call the ocean. The ocean, says the older fish. That's what you're in right now. This, says the young fish, this is water. What I want is the ocean. See you tomorrow. Bien, acá se cumple más que nada en la narración, como es el flash forward. Pero un ratito que no salgo de la diapositiva. El relato no lineal, el flash forward, también es otro ejemplo. Este tipo de relato es ideal para trabajar el concepto de misión y vocación, por ejemplo, porque en este sentido, acá, en esa historia que cuentan, claro, habla de algo que es, claro, su futuro, o sea, lo que ha resultado, digamos, de su reflexión, y luego la otra persona, claro, va comentando acerca, claro, de una historia, claro, que responde a su experiencia. Esta técnica permite mostrar la meta o el fruto de la fe antes de contar el proceso. Eh, Porque, claro, si es en el caso de, por ejemplo, contar sobre la misión y la vocación de alguien, nos habla, claro, de cómo se va gestando un futuro, ¿no? Como le decía, ¿no? Aparece un sacerdote, ¿no? Celebrando misa y luego, claro, regresas a un momento en el cual en su infancia él era, claro, un niño que jugaba y que rezaba, ¿no? Y que ahí fue que él descubre o empieza a descubrir su conexión con Dios. El efecto del presente es una de las cualidades que también tiene, ¿no? Mostrar el futuro ayuda a que la audiencia soporte o entienda mejor el conflicto actual, porque ya sabe, como quien dice, a cuál es la resolución a la que quiere llegar.
Al final de la clase, o sea, cada uno de estos módulos tiene una actividad práctica o una pequeña tarea. Em, para esta puede ser un consejo de que ustedes describan una escena de paso o servicio dentro de 5 años, o sea, cómo se ven en 5 años en labor de evangelización. Y volver al presente y contar el primer paso que darán para llegar ahí. Este es el otro ejemplo de las historias paralelas, ¿no? Este da muy buen resultado, es muy simple, muy concreto, pero funciona muy bien. Una lección sobre los hábitos, las decisiones y los hábitos. Bueno, esas son las historias paralelas. Es perfecto para hablar de la libertad, la gracia y el impacto de nuestras elecciones, como ha sido en el ejemplo, ¿no? Sincronía y contraste explica que las historias paralelas no se cuentan una o después de la otra, sino que se entrelazan. Esto ayuda a que la audiencia pueda ver el antes y después, el bien y el mal en tiempo real y genera conexión emocional inmediata. El porqué de las acciones. Las acciones externas lo que hacen son diferentes porque su propósito es interno, su porqué es distinto, ¿no? Las acciones lo dicen todo. Si tuvieras que mostrar en un video de 60 segundos la diferencia que hace la oración en un día difícil, ¿cómo dividirías la pantalla para contar esas dos historias paralelas, ¿no? De repente haces lo mismo con una persona que tiene un hábito
de tener oración versus una persona que no, ¿no? Y cómo va cambiando su vida, ¿no? Y las cosas que les van sucediendo. Entonces, ahí encuentras una forma de narrar más interesante. La emoción en el storytelling transforma mensajes en experiencias profundas, generando empatía, movilizando corazones y asegurando recordación. Hemos visto entonces aquí, si bien también toda la parte de la autenticidad, también hay técnicas que nos ayudan para poder hacer que esta profundidad espiritual se pueda comunicar de forma muy eficaz. Este es un ejemplo que es, claro, de una marca, claro, muy reconocida como Coca-Cola, que todo el mundo la conoce, pero ellos invierten mucho en publicidad y, claro, en este storytelling también se van a dar cuenta cómo cuenta una historia cotidiana. También usa todos los elementos técnicos, como los que hemos visto, no absolutamente todos, pero usa elementos técnicos y termina, claro, generándose una historia que conecta. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. Perdidos, nos volvimos a encontrar. Dimos cuenta de que las cosas que importan se merecen su tiempo. Desde ahora, aprendí a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Al principio hubo un flashback, ¿no? Un recordar esos momentos de cuarentena que, claro, nos vamos a acordar creo que toda la vida. Bien, entonces cerramos un poquito, bueno, y continuamos, más bien abrimos una nueva parte en la técnica. Ahora vamos a hablar el punto 3, la anatomía de la historia, ¿no? La anatomía viene a ser de alguna manera también cómo hacemos la estructura, ¿no? Hemos visto un poco de elementos técnicos, pero vamos a ver algunos más, ¿no? ¿Cómo hacer una estructura que conecte? Aquí, cómo Jesús cuando se encuentra con la mujer en el pozo, la mujer samaritana, genera una conexión a partir de también una propia historia que él va sacando y desde de la propia historia de ella, ¿no? Y va generando un momento de clímax hasta un momento de resolución. ¿Qué elementos vamos a encontrar en el storytelling sí o sí, ¿no? El personaje. Hay que escoger un personaje que la audiencia identifique, ¿no? Algo que conecte, autenticidad, para producir ese momento de la realidad, ¿no? Como en el caso de la samaritana, pues puede haber sido cualquier mujer o cualquier persona común, ¿no? Que tiene su vida que quizás no es perfecta, pues, o sea, y que de repente hay gente o sea, sufre quizás ese rechazo porque no están de acuerdo con su forma de vida, ¿no? Cualquier persona, ¿no? O sea, algo que es muy, muy cercano a nosotros en la Samaritana, aunque no tengamos la misma historia, es que es una mujer que se muestra en la historia vulnerable, ¿no? O sea, es una situación como que tú dices, eso lo puede vivir cualquier persona hasta en el mundo en el siglo XXI, ¿no? Entonces es un personaje que se ve auténtico, se ve alguien real, ¿no? Luego parte de la historia también tiene un momento de conflicto. Siempre hemos hablado desde el principio, ¿no? Si recordarán en los primeros ejemplos, yo iba justamente a esto, ¿no? El momento del conflicto es cuando sucede
en el mensaje cristiano, como quien dice ahí la clave, ¿no? La respuesta al conflicto humano, ¿no? Cuando Jesús le dice, ¿no? Yo soy el agua viva, si vienes, bueno, no vas a tener sed jamás, ¿no? Entonces, ese momento, claro, culmen, ¿no? O el momento, claro, del conflicto, ella descubre que él sabe cómo es su vida, ¿no? Y dice, como él sabe, o sea, él me ha dicho toda mi vida, ¿no? Entonces, como ese momento, claro, genera también un conflicto interior, un momento de quiebre en la historia, ¿no? Sin conflicto no hay historia, ¿no? De verdad que todas las historias que vemos, bueno, que captan la atención, tienen un momento de quiebre, ¿no? Sea un conflicto negativo o positivo, que a veces es el eje de la historia. Y bueno, la resolución o la conclusión no es un final feliz artificial, sino la esperanza que ofrece la fe, ¿no? Después de encontrarse con el Señor Jesús, la samaritana dice, sale corriendo, ¿no? Voy a contarles a todos, hay un hombre que me ha dicho lo que he hecho, ¿no? Y dice que es el Mesías, ¿no? Efectivamente, es como la conclusión y también como la persona que se encuentra a Cristo finalmente termina anunciándolo. Eso que lo vemos, claro, ejemplificar en una historia de un pasaje bíblico, en realidad, claro, cumple para cualquier tipo de historia, ¿no? Son elementos del storytelling a nivel también profesional. Los principales tipos de conflicto, claro, no solamente un conflicto es que dos están peleando, dos están discutiendo, no solamente es eso, sino que es un momento intenso, ¿no? Es el momento que hace que también todo tenga, o sea, ¿por qué no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo dentro de la persona? ¿Qué está sucediendo en su relación con otras personas? Algo que nos sorprenda, ¿no? Un tipo de conflicto es el conflicto interno, ¿no? Es la lucha que ocurre dentro del corazón del protagonista. En la evangelización esto es uno de los más poderosos porque conecta con la vulnerabilidad humana. Por ejemplo, se manifiesta como la duda de dar un paso hacia Dios, ¿no? Cuando hay esas luchas interiores y que, claro, en un video, claro, puede ser hasta una voz en off, como quien dice, me refiero a voz en off cuando a veces se ve el personaje haciendo algo y una voz que va hablando, ¿no? Como en esa historia, ¿no? De los niños que sus padres, se peleaban y vivían esa realidad tan dura, pero se puede abordar de distintas maneras este relato del conflicto interno, ¿no? Ahí hay este conflicto que esté solamente una persona o esté enfocado solo en una persona en la historia. En la historia de la samaritana también, o sea, incluso se muestra un conflicto interno. El conflicto es que ella tiene en su situación el haberse ido a sacar agua en un pozo alejado, porque claro, no podía ir y compartir con otras mujeres, ¿no? Porque la juzgaban. Entonces, vemos toda una historia de conflicto personal también, ¿no? Otro tipo de conflicto es el conflicto interpersonal, ¿no? Ocurre cuando hay una oposición entre dos personas con valores o deseos distintos. En los medios digitales este tipo de conflicto suele generar mucha empatía. No es casualidad que en muchos contenidos de redes sociales y una de las cosas que hace que las redes sociales se llenen son los conflictos, ¿no? Sea que haya pasado algo que alguien le dijo a alguien. Claro, ese conflicto la gente se pega como las abejas se pegan a la miel. Es algo que es innato, ¿no? La gente quiere ver ahí dónde está sucediendo, qué está pasando, ¿no? Quiere ser, es curiosa, ¿no? Entonces, automáticamente el conflicto jala y sobre todo el conflicto interpersonal. Ver a dos personas peleándose, eso termina siendo, bueno, de un alcance increíble. La gente, mira, es algo inevitable. Ahora, no se trata de mostrar dos personas peleándose, ¿no? Por ejemplo, puede ser la tensión entre alguien que encontraba a Cristo y un entorno familiar o social que no lo comprende o lo critica, ¿no? Esto también en todo el Evangelio, en todas las historias que también nos cuenta Jesús. Hay mucho de eso, ¿no? Es más, su propia vida es un conflicto y una tensión constante entre que la gente no entiende quién es. Y esto sucede con sus apóstoles. Eso es lo que vuelve también, digamos, entender la historia
de la vida terrena de Jesús, eh, pasa a través de su cruz, ¿no? Entonces, eso es un momento de conflicto muy grande. Entonces, todo esto hace que eso se quede en nuestra mente, ¿no? De verdad creo que no ha sido por nada que ha habido, claro, momentos tan impactantes en el Evangelio como la pasión del Señor. O sea, no hay forma que te olvides de eso y que no te mueva, ¿no? Otro tipo de conflicto es la situación, lo situacional o social. El protagonista se enfrenta a circunstancias externas como injusticias, enfermedades o las presiones de la cultura actual, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la indiferencia social, la pobreza o la cultura del descarte, ¿no? Cómo la persona enfrenta situaciones de conflicto. El conflicto crea una curva de tensión, ¿no? Eso es lo que hace que nosotros prestemos atención. Esto mantiene al espectador hasta el final para descubrir la resolución. Eso también está en las películas. Acuérdense de las películas, sobre todo las de acción, ¿no? Que tienen estos momentos de, claro, movimiento, hasta de movimiento de cámara, o incluso, claro, las de suspenso en especial, ¿no? Que te mantienen tenso, ¿no? Estás ahí, no parpadeas, ¿no? Y estás esperando qué va a suceder después, ¿no? Claro, ese es el truco, ¿no? Mantener la atención a través del conflicto para luego mostrar la resolución. Me encontré una charla TED que no es larga, es corta, pero nos explica aquí bueno, no creo que seas influencer, pero es una persona que hace en redes sociales bastante contenido y que realmente tiene una buena audiencia, tanto así que dio una charla TED. Ella nos cuenta el secreto de una gran historia, cómo funciona, cómo le funciona a ella. Entonces, eso es algunos consejos que ella puede dar. Voy a ver un ratito los subtítulos. Have you ever wondered how much ice cream you can get for $1? Or what's the cheapest thing in an airport? Or if it's faster to go inside or a drive-through? Probably not. But somehow answering these weird questions and sharing those experiences have become my life's work. Now, even though I only have 5 minutes to share my viral storytelling framework, great stories should be told in less than 60 seconds. And it's not just about becoming a viral social media star, it's about making your conversations better, whether you're with friends, family, or trying to convince your boss for a raise. So, here's how to make every second count. Many great stories start with a question, because it'll make people stick until the end to find out the answer. And remember, you want to get your audience's attention immediately, so you want to start by asking something shocking. And one of the things I've always wondered was if fast food was really as fast as they say. So I answered just this in a video and got over 45 million views. Let's check out how I hooked my viewers. Burger? Yeah, can you put cheese, lettuce, and tomatoes? It's not hot enough. That thing really wasn't hot enough. But as you can see, I took this question very seriously. And after you've hooked your audience, you want to take them on a journey building up to your answer where you want there to feel constant progression. So we're moving closer and closer to our answer. So we feel like we can't stop listening. And in my case, I did just this by saying that I'll be adding tomatoes, lettuce, and cheese to the burger. So now we know how close I am to finishing the competition, thus the video. But if everything is smooth sailing, then nobody cares, which is why we need to add conflict before getting to our answer. So here's how I did that. Yes, please. And cheese. There's smoke here. Wait, this thing is still raw. Good thing there's a line. Oh my goodness, what's happening? What are you doing back there? You're gonna burn that car. Okay, I'm gonna cut the tomatoes while this cooks. I hope I don't have to eat that. Oh no, that tomato looks weird. Tell us to slow down. You won't this for one subscribe. You're gonna make a mess in the car. Ketchup on the buns. As you saw, without conflict, the audience just isn't as invested.
which is why I used my mom as the B plot. So you're now not only invested in the competition, but also curious to see what's going to happen between my mom and I. And after enough build-up, we finally need our answers. Will I cook the burger faster? Will I accidentally set my mom's car on fire? The key here is to build tension by making the answer feel uncertain to make a satisfying ending. Here's how I did just that. We're one person away. We just need the burger to cook. Faster, faster. We're moving, we're moving. Oh, my burger's not done yet. Oh, you're drowning. You're drowning. Cook faster. Cook faster. We're pulling up to the window. And, oh my goodness. That's it. We cooked faster than the drive-thru. Does it matter that my burger was basically raw? Absolutely not. Because the viewers wanted an answer, so I gave it to them quickly and concisely in an engaging way, which led our video to getting over 45 million views. And you might be impressed to know that instead of telling this talk in 5 minutes, I actually did it in 4. So you now have an extra minute to practice your 60-second story. Because if it takes longer to tell your story than it does to make a burger, then you're probably overcooking both. Thank you. Imaginen la cantidad de interacciones que ha tenido. O sea, y en verdad la historia es sobre qué cocina más rápido, una hamburguesa que yo hago o la del autoservicio. Bueno, en esta El secreto de una gran historia, esta charla TED, van a ver que al principio, ese es el gráfico que ella muestra, ¿no? Se plantea una interrogante, ¿no? Es ¿qué se cocina más rápido? ¿Una hamburguesa que, o sea, que uno cocina o la que te da el autoservicio que dice que es rápido, ¿no? Y claro, ya hay un viaje, ¿no? Hay todo un momento entre el inicio de la pregunta hasta la respuesta. A eso se le dice el viaje, ¿no? Donde hay suspenso antes del desenlace, ¿no? Se usa el conflicto como también está la mamá que está manejando rápido, que le dice, vas a quemar el carro, ¿no? La dificultad en el camino hacia la respuesta, por ejemplo. Y luego la respuesta que es el desenlace, ¿no? Has logrado que hagan todo el viaje hasta lograr llegar a la respuesta. Todo el mundo quiere saber, ¿no? Quiere saber si, ¿qué gana? ¿Qué es más rápido? ¿Que llegues al autoservicio o que hayas terminado la hamburguesa? Y así mismo, bueno, se puede aplicar de distintas formas. Ahora vamos al punto 4, ¿no? Ese es el de adentro hacia afuera. Cuando no es real se nota un elemento que es fundamental para la evangelización en sí, es el testimonio en primera persona. Para ser evangelizadores hay que ser realmente discípulos, hay que ser el que o aquella que se encontró con Dios, que encontró una respuesta en su vida y el que desea comunicarlo. No todos los días vamos quizás a estar en ese modo de evangelizador, no todos los días, o quizás casi nunca nos vamos a sentir como San Pablo, ¿no? De repente que quiere evangelizar todo el mundo, ¿no? Pero sí, siempre vamos a conservar, como quien dice, esa chispa de ser aquellos que están portando un mensaje que es valioso y que es real, ¿no? Lo más importante es que es real, que es auténtico. Eso que tenemos que es real, no hay que esconderlo, ¿no? Se muestre. Cuando se muestra lo real, eh, la gente entiende que eso funciona, que es verdad. La autenticidad del mensaje, ¿no? La verdad y transparencia requiere una conexión directa con la realidad. Para que un relato resuene debe ser claro, directo y mostrarse tal cual es. En el contexto digital, esto implica evitar discursos artificiales. No necesitamos tampoco discursos artificiales. Resonancia con la vida real. Un relato auténtico es aquel que da sentido, ¿no? La autenticidad se manifiesta cuando las historias digitales no solo buscan educar, sino conectar. La empatía y la humanidad. La autenticidad permite que el mensaje de la fe sea más cercano y accesible. La coherencia en la narración. La autenticidad requiere que la historia siga un desarrollo hasta una resolución. Aunque no siempre sea un final perfecto,
que sea satisfactoria y coherente con los valores que se predican. No hay ningún evangelizador real, o sea, que sea auténtico o que tú digas de verdad lo que dice toca mi corazón porque es la verdad. Que claro, no sea efectivo, ¿no? Pónganse a pensar, claro, también las veces que el Santo Padre, el Papa León XIV, se dirige en distintos temas, ¿no? Él no oculta nada, dice totalmente la verdad, ¿no? Y eso termina conectando con la audiencia. O sea que la gente diga sí, no, siempre te mueve hacia algo. La autenticidad entonces es ese puente que permite que el storytelling pase de ser una simple técnica de marketing a una verdadera herramienta de evangelización que toca el corazón, ¿no? El storytelling tiene que ser natural, ¿no? Más allá de las técnicas que podamos usar, claro, tiene el fundamento en nuestra propia experiencia. El quinto punto es la adaptación digital. Cuando nosotros tenemos, claro, nuestra historia, otro es poder hacerlo de manera digital. ¿Cómo vamos a hacer también quizás nuestro pequeño video? Para distintas plataformas que son las que más se usan como TikTok, Instagram o Facebook, se usa la narración visual, ¿no? La imagen de un video corto, reel, son las que se usan, ¿no? Donde se muestra el conflicto o resolución en los primeros 3 segundos, ¿no? Como en el ejemplo de la charla TED, es en muy poco tiempo en el cual, claro, pasó desde cuál era la pregunta, el viaje, con el conflicto y la resolución. Fue muy rápido. También se recomienda la planificación. Siempre que queramos hacer algo antes, aunque no lo hagamos por escrito, pensemos cómo lo vamos a hacer, creemos una estrategia, ¿no? Piensa cómo serán los encuadres, los contenidos, ¿no? Puede ser que tienes una idea ya, pero trates de usar quizás un flash forward, un flashback y esto, claro, va a generar una mejor dinámica, ¿no? O historias paralelas, entonces planificas bien. También cómo hacer la técnica, ¿no? El gancho, la historia, ¿no? ¿Cuál va a ser el llamado a la acción, ¿no? Debe ser un relato breve, máximo de 100 y 200 palabras. No quiere decir que ustedes van a poderse contar cada una de las palabras que debe tener, ¿no? Pero significa que tiene que ser algo corto, pero que tenga estos pasos, ¿no? Que tenga un momento, claro, de inicio, el momento de conflicto, el momento más alto y la resolución. Tiene que ser emocionalmente significativo. Bien, hoy día hemos visto a través de estos 5 puntos como conclusiones que primero nuestra capacidad de contar historias como evangelizadores digitales está profundamente arraigada en nuestra experiencia de fe porque hemos aprendido del mismo Jesús, hemos aprendido de Cristo. O sea, ustedes solamente pónganse a ver sus historias y van a encontrar cómo se dan todos los elementos técnicos también. Para dar un mensaje con storytelling tenemos que enfocarnos en el por qué, ¿no? Para nosotros es también lo que le da sentido al storytelling, ¿no? Que viene a ser también ese encuentro con Dios, ¿no? Que es lo que la gente necesita saber, ¿no? Un mensaje auténtico como este es el que cambia el corazón. Elijamos un personaje con el que haya una identificación. Mantengamos el suspenso con una pregunta que se resuelve al final de forma poco esperada, ¿no? Como en todos los ejemplos se van a dar cuenta que se cumple esto, tanto en cualquier parábola como hasta en el comercial de Coca-Cola, ¿no? Van a darse cuenta que esa estructura está presente, porque esa es la que puede ser más fácil de captar para nuestra mente. Bien, y como les decía, como fin del módulo, no es que ustedes vayan solamente a quedarse en la teoría, sino que van a tratar de hacer algo práctico para que luego que ustedes quieran realizarlo, y ya en cualquier momento apliquen el storytelling, ya tengan una idea de cómo, ¿no? Se hace de forma individual. Y esto va a asegurar también la competencia de crear relatos que inspiren la acción. Van a pensar
en un momento en el que ustedes sintieron la presencia de Dios en su vida cotidiana, ¿no? Cada uno tendrá quizás su propia pequeña experiencia o gran experiencia de fe, ¿no? Un testimonio personal. Y luego de eso van a elegir en qué tipo de formato podría aparecer, ¿no? Imagen o video para Instagram, Facebook o TikTok. Y con qué texto podría estar acompañado para generar empatía. Explicar también brevemente cuál es el porqué, cuál es el propósito profundo de esa historia, ¿no? O sea, cuál es su intención. Porque claro, si bien va a estar inspirada en un testimonio, ¿qué quiero yo mover en el otro con mi testimonio? ¿Qué acción específica quieren que realice quien lo lea, ¿no? Por ejemplo, orar por alguien, compartir un mensaje de esperanza, asistir a una comunidad y apliquen todo lo que o cualquier elemento que hayan visto en clase, ¿no? Por ejemplo, apliquen el flashback, usen esa estructura, ¿no? De primero, claro, abrir la pregunta, el viaje con el conflicto y finalmente la respuesta, poco tiempo, ¿no? Historias que realmente conecten, que estén dirigidas a un tipo de audiencia específico, pensar a qué tipo de perfil me estoy dirigiendo. Entonces, usen todos esos elementos que hemos visto ahora en esta noche para poder hacer esta actividad. Bien, eso sería, bueno, todo por mi parte. Les agradezco la atención. Gracias también por el interés en este módulo y en este curso. Y con esto ya los dejo. Eso sería todo por mi parte y bueno, que tengan muy buenas noches. Voy a dar por finalizado todo esto. No sé si alguno quiera dar algún aporte, algún comentario. Sería lindo también poder escucharlos o quizás también alguno de ustedes quisiera dar alguna apreciación. Disculpen, muy buenas, muy buenas noches con todos. Eh, Más bien, a María Cristina le agradezco mucho el día de hoy por habernos explicado de una manera muy hermosa y detallada lo que viene a ser el story time. Y fue muy bonita su clase, en mi opinión. Muchísimas gracias. Y bueno, un gusto también poder darles todo esto a ustedes. Bien, muy agradecida con ustedes también. Es una linda noche y lindo compartir todo esto que he preparado también con mucho cariño, ya que todos estamos aquí en misión. Bueno, también para dejarlos, bueno, ya descansar o para cualquier otra actividad, ya voy cerrando también la grabación y toda esta sesión y este módulo. Que les vaya también muy bien y muchas bendiciones para cada uno.